Ibérica, cultura amplificada. Un espacio para dialogar sobre aquellos rasgos que dan luz y sombra al complejo rostro del ser humano. Un cordial saludo, estamos iniciando nuestros podcasts de Ibérica Cultura Amplificada con el profesor Arturo, el profesor Moisés y yo, Eduardo. Hoy vamos a hablar, retomando un poco nuestro tema anterior que fue sobre la educación. Abordábamos que queríamos hacer una especie de ciclo de algunos podcasts para desglosar algunos aspectos. Uno de ellos era el de la memoria, ¿sí? Obviamente sabemos que la memoria es una parte fundamental para aprender. Ejercer la memoria es también ejercitar el pensamiento, el razonamiento, pero tiene una serie de matices también bastante amplios. Pues bueno, me gustaría como que comenzáramos a abordar algunos puntos sobre qué es la memoria, por qué es importante para aprender, para pensar, o a lo mejor no es tan importante, cómo está la situación con los estudiantes, con nosotros mismos, qué tanto la cultura, el entorno propicia una memoria a largo plazo, a corto plazo, o ya no hay memoria. No sé, son muchas preguntas, como gusten iniciar. Buenos días, como siempre estar aquí compartiendo la mesa es grato. Y un tema bastante interesante, sobre todo porque se pueden desglosar, ya lo habías adelantado, profesor Eduardo, varios puntos en relación con la memoria, y quizás creo que no ha sido tan estudiada como debería al interior de la propia filosofía. Y aquí me remito a este maravilloso texto de La Musa aprende a escribir, de Eric Havelock, en el que se señala justo con la escritura como una tecnología memorística y cómo es sin duda la condición sine qua non del saber filosófico, ¿no? Es decir, la escritura es lo que potencia justo esta narración filosófica que se distingue, además de un saber mitológico de orden oral, ¿no? Anteriormente, como ustedes saben, la Ilíada y la Odisea es el producto cultural por antonomasia de manera oral que se pasa después a texto, pero que nos representa un mundo arcaico en relación con los predecesores de los griegos. Entonces, eso nos habla justo de esta potencia que tienen los griegos y las culturas precedentes a ellos para establecer su transmisión del conocimiento a partir de la palabra hablada. Después vendrá toda una revolución cultural que con Platón llega a su culmen, que es la escritura como la transferencia del conocimiento, y bueno, a partir de ahí parece ser que el saber textual pues se fue desarrollando cabalmente. Eso por un lado, y ya para dejar allí sobre la mesa, a mí siempre me ha llamado la atención las relaciones de memoria entre historia y psicoanálisis. Es decir, qué se rescata del sujeto cuando recuerda y qué se omite al mismo tiempo. Y creo que eso es sin duda algo, y ya para cerrar, para rematar, cómo se minusvalora hoy en día a la memoria en el ámbito educativo. Hace no mucho, si recuerdan, había un comercial de la SEP en el que estaban repitiendo los profesores y alumnos y decía, ¿qué tal si en vez de memorizar comenzamos a aprender? Como si la memoria per se fuera un elemento de inteligencia minusvalorado o no tuviera la importancia que otras operaciones mentales. Y me parece que allí también podríamos discutir ampliamente. Muy bien, gracias profesor Moisés, gracias profesor Eduardo, igual es un gusto poder estar con ustedes un rato para platicar estos temas que nos competen tanto, ¿no? Hay mucho que decir en realidad y surgen un montón de referencias, un montón de ideas al respecto de la memoria, incluso hasta éticas personales, la relación entre la memoria y la vida es otro tema que está ahí como marcado por distintos autores y que me parece sumamente interesante, pero digamos para enfocarnos un poco más en la cuestión que ahorita nos compete, que nos preocupa también desde la enseñanza, desde la educación, a mí me gustaría un poco mencionar, retomar esto que usted está comentando, ¿no? ¿Cuál es el papel de la memoria en el aprendizaje, ¿no? Creo que hoy en día desde distintos ámbitos, desde distintos lugares, quizá lo que se promueve es lo contrario, ¿no? Que hoy en día al disponer quizá de dispositivos o de herramientas que son capaces de guardar la memoria por nosotros, de recordar por nosotros, a veces hasta pensar por nosotros, que entonces ya esta memoria quizá pierde esta importancia, ¿no? ¿De qué me va a servir a mí memorizarlo si voy a poder acceder a él, a dicho conocimiento o a dicha información en segundos, ¿no? Y quizá hoy es un poco la tendencia a la que la educación se dirige, un poco este deterioro de la memoria, y no solo como prioridad puesta por nosotros los docentes, sino también como una cualidad que cada vez es más difícil de encontrar, ¿no?
Yo lo que noto, por ejemplo, en muchos de los chicos, incluso de mis contemporáneos, ¿no? Justamente creo que se ha perdido hasta cierto punto esta relevancia, esta capacidad de memorizar, y justamente de lo que se trata ya en muchas ocasiones es simplemente como de un afán por sintetizar, procesar ciertas cuestiones o recibir ciertas cuestiones de una manera ya dada, ¿no? Yo, a modo de broma, tengo ahí la anécdota de algunos compañeros de la facultad que no sé, como que les parecía algo valioso el decir que no se habían aprendido casi nada de memoria, ¿no? O que no habían leído ni siquiera un libro completo de la carrera, ¿no? Y me parece que en realidad no es algo que tendríamos que tomarnos a la ligera, ¿no? Evidentemente, incluso para los sistemas inteligentes, poniéndolo en términos matemáticos o de las ciencias de la computación, la memoria es un aspecto importante, ¿no? No por nada existe todo este ímpetu de captar datos, de procesar datos. O sea, en el fondo del procesamiento que llamamos inteligencia, incluso desde el ámbito científico, tecnológico, está la memoria, está un tipo de memoria, ¿no? Entonces, si puesto en esos términos elementales, no quiero emular la inteligencia humana con la inteligencia de estos sistemas, pero si poniéndolo incluso en esos términos elementales, la memoria forma parte de aquello que llamamos procesar información, o más humanamente pensar, entonces ¿por qué estamos permitiendo quizá que el conocimiento ya pase por otro lado, ¿no? Evidentemente no se trata de comprometernos con una noción antigua de cómo tienen que ser las cosas, pero sí preguntarnos cuáles son las repercusiones de lo que está pasando en este momento y cuáles serían los riesgos de que nuestros jóvenes, o en general la humanidad, si podemos decir tal cosa, pierda esta capacidad. Muy interesante. Retomando un poco lo que platicábamos en el podcast anterior y retomando varias de las ideas que mencionan, me parece muy interesante cómo distinguir el papel de la memoria en nuestra sociedad o en el tiempo, ¿no? Lo cual lo vuelve muy, muy difícil, ¿no? Comentabas, profesor Moisés, sobre esta cuestión que surge desde los griegos, ¿no? Como esta importancia que claro que tenía la memoria, que se hacían estos eventos públicos para ver quién podía citar los versos homéricos completos, ¿no? O sea, no se aprendían unos versos, que tú comentas de tus compañeros, ¿no? Ahí se aprendían libros completos declamados, ¿no? Pero es muy interesante porque nos puede hacer eso cuestionar, se vinculaba y se exaltaba mucho la memoria, pero ¿con qué tenía que ver? O sea, ¿por qué eran los versos homéricos? O sea, ¿por qué? Era la cuestión de la tradición, de la cultura, de los valores. Los arquetipos de los grandes héroes, ¿no? Los niños, es bonito pensarlo, pero ellos querían ser Aquiles, ¿no? Claro. Querían ser Patroclo, querían ser quizás no Héctor, pero es decir, me imagino que ahí sabían las riñas, ¿no? Es decir, por quién podía ser más poderoso, ¿no? Entonces, era una guía educativa para la acción. Claro. Era la moral. Ajá, sí, la moral, la ética. Y lo que regía prácticamente hasta un sistema político, religioso, todo lo que englobaba esa parte. Hoy en día no tenemos, era crear tradición, vaya. Era continuar su tradición generando tradición. Hoy en día no vivimos ese mundo. Vivimos en el mundo, retomando la charla pasada, de la inmediatez, de que todo es a corto plazo, ¿no? Lo vemos en las redes sociales, todo es a corto plazo. Sale una publicación, luego tiene que surgir otra. Surge un Twitter, o sí se le sigue llamando Twitter, porque ya no es Twitter. Esa es buena pregunta. Surge un ex. O no sé cómo se le llame a eso, ¿no? ¿Qué será? Un X. Exacto, todo es X, ¿no? Surge algo para generar tendencia, pero luego es aplastado por otra cosa, todo es inmediato. Y así también es la memoria hoy en día. Yo, no sé, dejo también este punto sobre la mesa. Tampoco me atrevo a decir, y sé que va a ser osado, ustedes que son filósofos, los tres somos ahí pretendientes de la filosofía, que un joven de nuestro tiempo es más tonto que un joven griego, por ejemplo. Esa es como una primera respuesta. Simplemente creo que son dos mundos distintos y es es anacrónico el poder juzgar a partir de esos parámetros, ¿no? Lo que sí podemos suponer es de que nuestra memoria actual es a corto plazo y sigue existiendo gente con buena memoria, ¿no? He conocido personas, y no estudiantes, personas que tienen una excelente memoria, pero no se acuerdan de las tablas, por ejemplo. Luego yo así molesta, sí, resumiendo siempre su memoria, le digo, ¿cuánto es 8 por 6, no? Y dudan, ¿no? Y hasta responden mal. O sea, que tampoco la memoria es sinónimo de inteligencia. Sí. Pero sí es parte del ejercicio del pensamiento.
Sí, creo que es la base o es una especie de esqueleto del orden social, ¿no? Entonces, pensamos también la memoria en el ámbito de las desapariciones públicas, ¿no? Es la pugna por la justicia, ¿no? Entonces ahí también te está hablando de que la memoria ya más allá del ámbito educativo, o sea, sí tiene que tener una persistencia. Mucho se repite en relación de que un pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirlo, hasta el hartazgo lo hemos escuchado. No obstante, es decir, también la memoria no es neutral y no es unívoca, es decir, va cambiando. Hoy sabemos que nuestras interpretaciones respecto de un hecho histórico es con base en relación también a lo que nosotros estamos viviendo, y sin duda después vendrán más aportes y habrá más descubrimientos de orden histórico que cambien la interpretación en nosotros cómo nos referimos. Justamente lo paradójico de es cómo nos estamos refiriendo a los griegos de una tradición de más de 5000 años y que hoy por hoy no tenemos nada que ver, pero por eso es cuando tiene sentido la palabra clásico, ¿no? Son clásicos porque todavía nos siguen diciendo mucho de cómo es el ser humano o cómo era hace 5000 años, y no parece que dista mucho. Por ejemplo, cómo inicia la Ilíada con la cólera de Aquiles, ¿no? O sea, un Aquiles encolerizado que te está hablando de una situación que en cualquier momento nosotros nos podemos encontrar, y cómo se va canalizando, cómo va desfogándose Aquiles, es lo que nos hace después decir sobre la condición humana, ¿no? Ya también cierro con esto, también el teatro, ¿no? ¿Cuál era el fin del teatro? Según el propio Aristóteles, la catarsis, ¿no? La purificación de, mira, pues yo no estoy tan mal como el pobre de Edipo, o como Antígona, o como Medea. Es decir, hay una proyección del sujeto para desfogarse de aquello que está viviendo, y en ese sentido si nosotros no, con esto concluiría por el momento, es decir, si nosotros no tenemos en cuenta de cómo me estoy acercando a los eventos del pasado, ya sea social, personal, familiar, etcétera, creo que me voy a desconocer a mí mismo en una proyección hacia el futuro. Es decir, claro, como dicen los psicoanalistas, no nada pasa por accidente. En realidad esos patrones tienen que ver con cuestiones que te pudieron haber sucedido en la primera infancia, ¿no? Es decir, nada hay nuevo bajo el sol. Perdón. No, está muy bueno. Y ahí en realidad yo me quedé pensando, se relaciona con varias cosas que se han comentado, pero particularmente en este señalamiento del profesor Eduardo, ¿no? Precisamente, por ejemplo, si la memoria tiene toda esta carga justamente interpretativa de nuestra historia, interpretativa de nuestro pasado, si la memoria también tiene como una especie de función moral, moralizante, social, y si eso lo hemos visto a lo largo de los años, de los siglos, de los milenios acaso, ¿qué pasa hoy en día cuando justamente esta memoria parece quedar en un segundo plano, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene cierta carga? ¿Qué está sustituyendo a la memoria en su labor social, ¿no? ¿Qué está sustituyendo a la memoria en su labor política, en su labor ética, ¿no? Si antes se aprendían los versos homéricos, los grandes tomos, para justamente definir ciertos arquetipos o definir ciertos valores de índole social, hoy en día ¿de dónde viene eso, ¿no? Y eso se relaciona, quizás es una pregunta un poco haciendo guiño a otras de las pláticas que hemos tenido y a otras de las intuiciones que ya han surgido en momentos como estos, ¿no? En este tipo de discusiones, cuando evidentemente pues al menos uno de los señalamientos que para mí resulta evidente pues tiene que ver justamente con el consumo de la información, ¿no? Hoy en dónde consumen información los jóvenes, las personas, y cómo funciona esa información, ¿no? Cómo se definen estos valores, ¿no? Porque es muy curioso que al mismo tiempo en que vemos este deterioro de la memoria y quizá de la función social de la memoria, al mismo tiempo vivimos en una sociedad, digamos, del castigo inmediato, ¿no? o de la cancelación, ¿no? De la cancelación de individuos, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad donde parece ser que todos nos sentimos con la capacidad para ser jueces, ¿no? Y a veces hasta más que jueces. Okay. Pero justamente si ya no tenemos este trasfondo ético de índole histórico, de índole esta moral anclada justamente en un pasado reconocible o en un acto o en un proceso que implica justamente esta memoria, entonces ¿desde dónde estamos siendo jueces, ¿no? ¿Desde qué parte estamos juzgando a los demás, cancelando a los demás y un montón de prácticas que hoy en día están en boga, ¿no? Entonces es muy interesante porque entonces la discusión por la memoria se nos muestra altamente pertinente para reconocer estos fenómenos que hoy en día estamos viendo, ¿no? Y no se convierte en algo simplemente como de un anhelo por un pasado solamente por ponernos tercos o por ponernos
como viejitos, sino precisamente por preocuparnos de todo este tipo de cuestiones. No, perdón, para rematar, incluso en la cancelación está basado mucho en la memoria, porque hay que irnos a, no sé, es que en el 2008 fulanito de tal dijo tales declaraciones, ¿no? Entonces es volver hacia el pasado, ¿no? Pero justo esta falta de criterio, ¿no? Como si las personas no cambiasen, ¿no? Porque de repente congelamos a una persona en un momento, en una situación específica, y de ahí lo valoramos justamente con los criterios morales que hoy se tienen, o que por el momento se presumen. Es decir, entonces ahí sí, sin querer volvemos a la memoria, y es necesario, o sea, que es justo ahí la pertinencia, ¿no? Sí, justamente retomando estas intervenciones, o sea, lo que hacían los griegos precisamente era ejercer como dos tipos de memoria en un mismo acto, ¿no? Una memoria que tenía que ver con el corazón, como dice Pascal, que es lo emotivo, lo emocional, lo sensible, pero la otra era la memoria del espíritu, que la memoria del espíritu era la que hacía conexión con sus dioses, con su cultura y con sus leyes, esa memoria racional. Ese era el conjunto que había, ¿no? Y que funcionaba quizá y se replicó durante mucha parte en Occidente. Hoy en día hay un divorcio, justamente. Pareciera muchas veces que lo que rige la memoria contemporánea, la nuestra misma, es solamente esa memoria del corazón, esa memoria de las emociones, de los sentimientos. Y esa también es bien efímera, ¿no? Porque uno no recuerda cómo se sintió de alegre tal día, no podemos decir, es un padecimiento. Hoy en día parece que eso rige no solamente nuestras acciones en la vida, sino también en las aulas. Es la clase que me gusta, pongo atención o no pongo atención, ese tema me interesa, ¿no? O sea, todo está regido ya por esas emociones, y esa es la volatilidad que tiene, que no pueda conservarse y permanecer, ¿no? Ya nadie quiere generar tradición, ya no hay una memoria del espíritu, como diría Pascal. Todo es como lata mi corazoncito. Sí, sí, sí. Bien importante ahí ligar nuevamente con la escritura. Por eso cuando uno escribe en ciertos momentos, puede volver a ese momento, y lo que tú decías, a lo mejor no me voy a acordar tal cual como me sentía en aquel momento, pero si yo leo lo que escribí, sin duda me va a evocar de manera casi inmediata a ese momento, ya sea felicidad, amargura, dolor, con las palabras precisas, el orden, cómo lo saco, ¿no? Es decir, de una manera más que racional, emotiva, cuando en un futuro después yo vuelva, es como tener la caja del tiempo, ¿no? La máquina del tiempo, y decir, mira, así se sintió esta experiencia. Y es justo lo que menciona, ¿no? Perdón que te interrumpa. Sí. O sea, ¿por qué aquí le sigue siendo presente, ¿no? ¿Por qué esa cólera? Porque se universaliza. Y eso es lo que hace una obra tener ese impacto atemporal. O sea, se vuelve universal. O sea, ¿por qué podemos seguir hablando de esos temas? Porque alguien lo escribió, bueno, alguien lo dijo, alguien lo escribió, generó una tradición, y que toca esas fibras sensibles del humano para ser justamente analizado aún 5,000 años después. Pero sí, y quizás para ir cerrando, Hobbes menciona justo en el Leviatán, en la primera parte, ¿no? Cuestiones de las emociones, y dice que el recuerdo se va difuminando, ¿no? Al paso del tiempo va perdiendo esa vivacidad, ¿no? Hasta los colores nos dice que se van degradando, es decir, ya al paso del tiempo también la memoria, por más que uno quiera conservarla, y por eso quizás hay el beneficio de extenderlo siempre a una tecnología para que permanezca, porque sin duda el ser humano se va desgastando, y la memoria como una condición humana, pues también está proclive a desvanecerse al paso del tiempo. Sí, y en realidad justo eso, ¿no? Aquí creo que el tema que nos interesa, o lo más importante, más que apelar, digamos, a una precisión de la memoria, es reconocer las funciones que la memoria solía ocupar, que todavía para muchas personas suele ocupar, y el problema que nosotros como educadores estamos viviendo en estos cambios que se están dando, ¿no? De que honestamente pareciera que cada vez es más difícil que los jóvenes se comprometan a memorizar algo, ¿no? Eso es algo que hemos estado viendo. Vuelvo a insistir un poco, tiene que ver, yo me imagino, con el consumo de información y con una cierta mentalidad demasiado pragmática en ocasiones, ¿no? Siento que muchas, bueno, como docente a veces me he percatado de que casi todo lo quieren asociar con referentes muy concretos, ¿no? Muy específicos, o con utilidades a veces muy superficiales a veces, ¿no? Y claro que tiene un gran valor relacionar los conocimientos con cuestiones concretas, por supuesto, con proyectos concretos, con problemas concretos, claro que sí, pero verlo así de todo el conocimiento, creo que sería una gran reducción de lo que podemos enseñar si solamente nos quedamos con aquello que pueda ser parte de una experiencia de este tipo.
porque mucho de lo que se tiene que enseñar a veces sí pasa precisamente por la memoria, ¿no? Hay conocimientos que sí pueden manifestarse con una experiencia y hay otros que más difícilmente pueden experimentarse de esa manera, ¿no? Y creo que hoy en día se está volviendo más difícil justamente trabajar ese tipo de conocimientos en particular. Y justamente quisiera proponer, bueno, ya voy cerrando yo también, te doy la palabra, Moisés. El siguiente tema, podemos hablar ahora del papel, por ejemplo, del educador, del maestro, ¿no? Que, por ejemplo, el concepto de memoria, la idea de memoria hoy en día, alguien habla de memoria y piensa en memoria RAM, en un terabyte, o no sé, o sea, esa es la idea de memoria hoy en día, USB. en una USB. O sea, se ha degradado toda esa profundidad que tiene la palabra misma, ¿no? O sea, memoria viene también del recuerdo, ¿no? Y es una palabra muy bonita, recordar viene de recuore, que significa de regresar, y cuore de corazón, que es aquello que vuelve a pasar por tu corazón, ¿no? Y es muy bello. Y en el corazón, viéndolo en ese sentido metafórico, que está el espíritu, que es la razón, ¿no? Lo metodológico también, es esa combinación, como lo tenían los griegos. Hoy en día a nadie le interesa esa memoria, ya no se dignifica esa parte, por ejemplo, como en otros tiempos que hablábamos de grandes filósofos, artistas, científicos, que es lo que se construía o se pretendía construir culturalmente. Hoy en día, en lugar de hablar del científico, hablamos del tiktokero, del youtuber, del influencer, de lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? Del educador, del profesor. Ya no se le dice profesor, se le dice como acompañante, no sé cómo le... Pero bueno, creo que ese podría ser nuestro tema, hablar del profesor. Y Moisés, ¿alguna conclusión? Solamente dos. La primera también con monumento también está conectado, que es volver a traer a la mente, ¿no? Por eso los monumentos tienen esa función justamente de que no se olvide. Y la otra, que mi hipótesis ahorita, por lo que comentaban ustedes de por qué la memoria se ha degradado, quizás como un nivel de inteligencia que no vale la pena, quizás es por los aportes neurocientíficos del siglo XIX, cuando estaban estos, les decían idiotas, a gente que tenía una alta capacidad memorística, pero que más allá de eso no tenían ningún dote intelectual. Entonces quizás ahí comienza como el que la memoria no es tan importante como, o sea, aprenderse el alfabeto, el hacer operaciones algorítmicas, el razonamiento mismo lógico. Entonces lo lanza ahí sí como posible respuesta de por qué la memoria en los últimos tiempos, que va acorde a la modernidad, ¿no? Y el símbolo de hoy es TikTok, ¿no? Pura evanescencia. Les digo a los chicos, ya con esto soy yo, ¿cuántos de los TikToks que guardan los vuelven a ver? No, nunca. Se les olvidó. Pero bueno, pues muchas gracias nuevamente por estos podcasts. El siguiente pues podemos llevarlo al papel del educador, del maestro, y platicar al respecto, ¿no? Bueno, les agradezco a Arturo, Moisés, Pau. Pues es todo por hoy. Este fue nuestro podcast de Ibérica Cultura Amplificada. Gracias.